Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Bueno, noche de domingo en Cultura en Imagen, noche de festivales, noche de libros, noche de cultura y realmente de la gran cultura, pero la cultura que nos convoca y que nos permite también evocar. Y tenemos una evocación a caballo de lo que significa la actualidad. Por un lado está el Bafisi, el Festival de Cine Independiente en su recta inicial, porque comenzó el jueves pasado, el miércoles pasado, tuvo lugar la apertura en el Teatro Presidente Alvear. Allí estuvimos saludando a la Ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, a Javier Portafus, que usted puede escuchar el programa especial que hicimos con toda la programación del Bafisi, que estuvo Javier aquí, anunciando en el canal de YouTube de la radio. Y además, todo lo que significa la extensa programación nucleada en muchas salas de la ciudad de Buenos Aires, teniendo como epicentro el Teatro Presidente Alvear, convocado como sala cinematográfica. Pero lo que tiene de rico el Bafisi son las visitas, las perspectivas y además la posibilidad de reencontrar nombres que forman parte de la vida cultural argentina y además forman parte de la historia de todos nosotros. Oscar Barnifín acertadamente evocaba ese clima de época, y ese clima de época nos va a estar acompañando en esta tercera parte del programa con dos invitados de excepción, porque además los dos vienen de afuera, de los confines del mundo, no viven en Argentina, con lo cual estamos doblemente agradecidos que estén aquí. Por un lado, a los dos los conocen ustedes porque han estado en otros programas de Cultura en Imagen, pero no presentando sus libros, que se presentan además. Uno ya se presentó y va a tener otra presentación, y otro se presenta próximamente en el Bafisi. Quiero mostrar desde Perú lo que significa el libro de Isaac León Frías, el queridísimo Chacho León Frías, uno de los nombres más importantes de la historia de la crítica latinoamericana, y que tenemos el honor que nos acompañe aquí presentando en Bafisi Ingmar Bergman, Un cine a corazón abierto, una compilación de escritos, ya nos va a contar, y aparte un nombre como el de Isaac, que vivió la fragua cultural de lo que significó Bergman en los 60, y también a caballo del tiempo y desde los años 60 tenemos el gusto de tener en el estudio y desde España a Diego Sabanés, que como usted sabe, él se hizo mundialmente conocido con su película Mentiras Piadosas, protagonizada por la excepcional Marilú Marini y esa revisita del universo Cortázar. Pero aquí, junto a María Ángel Fernández, nos trae el Manuel Antín, escritor en imágenes, que se presentó en el Bafisi y tiene varias presentaciones, y que además, casualmente, son dos nombres que nos permiten evocar esa generación mítica del 60 y además lo que significa Manuel Antín para el campo cultural argentino. Para mí es una noche realmente hermosa tenerlos aquí a los dos. Hay una noche como una especie, aprovechando el homenaje que hicimos en el primer bloque a Natalie Bay, es como una noche americana, en algún sentido del tiempo, cuando abramos las cámaras, y usted lo va a poder comprobar. Bueno, sean bienvenidos ustedes aquí a Radio Cultura. Muchas gracias, Pablo, una vez más aquí en tu programa. Te pedimos un poquito que te acerques al micrófono. Sí. Y lo que te pedimos saber es, por un lado, cómo llegás a Ingmar Bergman y sobre todo cómo llega Ingmar Bergman a tu vida, porque seguramente lo descubriste muy jovencito en tiempos de la revista, en tiempos de lo que significaba la cinefilia, en tiempos de los cineclubes, en tu Lima natal. Así que sí, queremos saber un poco cómo es ese Bergman, además de a corazón abierto, ese Bergman a través de los tiempos, porque hay un Bergman quizás resignificado en el presente a propósito de esta compilación, sí, y un Bergman que te acompañó desde tu formación crítica en los 60. Sí, bueno, de Bergman se estrenaron en Perú varios títulos que, al no contar con una crítica cinematográfica como la que existía, por ejemplo, hablando a nivel sudamericano, en Argentina, en Uruguay o en Brasil, pasaron, si no inadvertidos, por lo menos muy poco atendidos. Ajá. Pero muy pronto Bergman se convirtió en un realizador, y sus películas
permanentes presencias en los escasos cineclubes que habían. Entonces yo llegué a Bergman viendo algunas de sus películas de los años 50, que se habían estrenado en Lima, no todas, como Un verano con Mónica, Sonrisa de una noche de verano, Una lección de amor. No se había visto, por ejemplo, Fresas salvajes, que aquí se llamó Cuando huye el día, claro. ¿no? ¿Y el séptimo sello? El séptimo sello tampoco, y son películas que se vieron luego porque la Cinemateca Universitaria Peruana adquirió algunos títulos de Bergman a mediados de los años 60 y allí se pudieron ver, ¿no? Sobre todo se repitió mucho, pero fuera de circuito comercial, Fresas salvajes. Ya a partir de los años 60 hay una mayor continuidad en los títulos estrenados de la obra de Bergman, pero no todos, claro, ¿no? Por ejemplo, de la trilogía solamente se vio en estreno comercial El silencio. O sea, frente a la cartelera argentina estábamos en clara disminución. Ahora, yo llegué a él, como te decía, en mis primeros años de universidad, de estudiante universitario, que además ya formaba parte del cineclub de la Universidad Católica, donde yo estudié, donde hicimos algunos programas con películas de Bergman. Entonces, claro, desde ese momento me interesó mucho su obra, antes de yo iniciar la crítica de manera, digamos, regular, ¿no? Que fue hacia 1965. Pero luego, claro, ya es... Puedo decir, un seguimiento de la obra de Bergman a través del tiempo, y las películas suyas que no se podían ver en Lima, que no se estrenaron en Lima, pude verlas en viajes al extranjero, algunas acá en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en mi carrera de crítico, de programador de salas de cineclub o de, por ejemplo, la Filmoteca de Lima, en la que estuve durante 15 años, estuvo, pues, no te digo constantemente, pero era uno de los autores, uno de los realizadores que más aparecía, ¿no?, en la programación. ¿Y por qué incluirlo en este momento en formato libro? Y además, desde un lugar en el cual te quiero hacer una pregunta fundamental. Así como hablábamos antes de Shakespeare, que combina erudición y popularidad, Bergman en un momento combinó eso, erudición y popularidad. Parecía que en los últimos años ese eco se había apagado y que era una forma quizá remanida del tratamiento cinematográfico. Y aparece una película como Valor Sentimental que uno puede ubicar en la senda bergmaniana o no. Y si la ubica en la senda bergmaniana, ¿cómo analizás esa actualización de Bergman? Sí, yo creo que Valor Sentimental no es el único caso, ¿no? Me parece que Bergman ha estado presente parcialmente en décadas anteriores en la obra de algunos realizadores europeos, especialmente como por ejemplo Michael Haneke, el alemán, Lars von Trier también, ¿no? Digo parcialmente, porque por supuesto el estilo de von Trier es mucho más, no sé, crudo, más visceral. Más visceral, exactamente, más desbordado. El otro más bien es un cineasta de Haneke del control y de la contención, ¿no? Y de una cierta inmovilidad. Pero en ambos creo que podemos ver esta presencia de Bergman. Pero es cierto que Valor Sentimental tiene algo que no encontramos en nosotros, que, por ejemplo, son las relaciones familiares, el vínculo padre con hijas, las distancias muy emocionalmente mostradas, ¿no? Las hermanas, probablemente, ¿no? Es un Bergman puro ese diálogo que tienen. Sí. Cosa que no ves en nosotros de la misma manera, porque ahí se trabajan temáticas distintas. Ahora, ¿por qué el libro? Mira, aquí se juntan dos cosas. Una, ¿cuándo fue? El año 18 se cumplió el centenario del nacimiento de Bergman. En ese entonces teníamos la idea en Lima de dedicarle un libro.
desde la Filmoteca. No se pudo, no se logró hacer, pero a mí me quedó el sentimiento de deber de hacerlo. Y otro autor que cumplía, o cuyo centenario se cumplió en el año 20, que fue Fellini, sí dio lugar a un libro en la Universidad de Lima, que compiló el colega Ricardo Bedoya, que yo escribí también textos. Tal vez tú, no sé si tienes ese libro. Bueno, no lo tengo, así que Bedoya, mándamelo. Está pendiente. Yo soy italianista, como me dijo el otro día acá Portafus, cuando me nombraba todas las películas italianas, así que me encantaría. Bueno, y luego yo tomé la posta. Tomé la posta en el sentido que propuse en el año 21 escribir sobre Pasolini, que ya se cumplían, a ver, casi los 75 fue, ¿no? Estamos cerca de los 50 años de su fallecimiento y 100 del nacimiento. No, 100 del nacimiento. Eso era esa era la fecha. Esa la fecha. Bueno, y ahí han venido otros directores como, por ejemplo, Godard, que murió y también fue motivo para escribir el libro. Después John Ford, para que se viera que el arco de nuestras opciones y preferencias era más amplio. Scorsese y finalmente Bergman. Y quiero mostrar este libro para quienes siguen esta transmisión por YouTube, que es fantástica, porque es el cine de Scorsese, el sueño americano en claroscuro entre la violencia y la redención, con una tapa que evoca la composición de Goodfellas, de Buenos Muchachos, pero que hace referencia, lógicamente, a Taxi Driver y a lo que significa también Leonardo DiCaprio en varias películas. Creo que esta es del Lobo de Wall Street, que son otros grandes trabajos de Martin Scorsese, que está presente en el Bafisi con una película muy criticada en su momento, cuando se estrenó, que fue El color del dinero, y que yo creo que es una de las lecciones de Scorsese de cómo puede hacerse un cine comercial y un cine por encargo, pero muy bien hecho, muy bien hecho. Acá tenemos a Manuel Antín, escritor de imágenes, y un subtítulo que convoca, ¿no? Cortázar, Borges, Marechal y la generación que cambió el cine argentino. Autoría de María Ángeles Fernández, Diego Sabanés, editado dentro de la colección Cosmos, qué lindo nombre, la colección Cosmos de Eudeva, que también mostramos y que se presentó en el oficio y va a tener otra presentación también. Diego, bienvenido. Contanos cómo fue precisamente compilar a un director que también pertenece a lo que significa el canon argentino desde la generación del 60, absolutamente referencial, y que, como señalábamos en el caso de Chacho León Frías, desde la crítica cinematográfica, la trayectoria de Manuel cruzó el arco voltaico de la historia del cine argentino de los últimos 50 años o 60 años, ¿no? Sí, absolutamente, y no solamente como director de películas, digamos, sino también como director del Instituto de Cine durante la recuperación de la democracia, nada menos, con lo que significaba poner al cine en un lugar de reconstrucción de una identidad, ¿no? Y de una memoria de la historia reciente, y también volver a ponerlo en circulación en festivales y con muestras en el resto del mundo, ¿no? Abrir el cine argentino al mundo. Eso fue uno de los principales objetivos de la gestión de Manuel, y luego también años más tarde con la fundación de la Universidad del Cine, que es donde se han formado muchos de los directores argentinos que hoy en día circulan por el mundo, tanto en un cine un poco más mainstream como en un cine más, vamos a decir, radicalmente autoral. Y el primero que fue radicalmente autoral justamente fue Manuel, como uno de los integrantes de lo que la crítica en su día llamó la generación del 60, que fue ese grupo de directores jóvenes que innovaron con el lenguaje, que sacaron las cámaras a la calle, que empezaron a convocar a compositores de jazz, en muchos casos, no específicamente el de Manuel, pero sí en varios de los otros, para que compusieran música para sus películas. Nombres también famosos por su propia obra, ¿no? Como por ejemplo Gato Barbieri o incluso Astor Piazzolla. Y Manuel tenía la particularidad, además, de tener un espíritu, digamos, muy literario.
todas sus películas están basadas en textos literarios previos, de diferentes fuentes, digo, cuentos, novelas, incluso ensayos históricos, incluso obras de teatro también. Él mismo escribió obras de teatro, que es algo que muy poca gente sabe. Antes de dedicarse al cine, escribió 5 obras de teatro dentro del circuito del teatro del teatro independiente que tenía Argentina y que siempre fue muy activo a lo largo de todo el siglo XX. Y esto es uno de los aspectos que nuestra investigación, que además está basada en charlas con Manuel y con algunos de sus colaboradores, ese es uno, decía, de los elementos que descubrimos durante la investigación. Un texto inédito de teatro escrito por Manuel, que confirma algo que él siempre decía. Y viste que como pasa con muchos grandes, uno no sabe si decís, bueno, pero ¿será tan así lo que él cuenta? Bueno, efectivamente lo era. Manuel ya experimentaba con el, digamos, desorden cronológico narrativo, que luego va a ser una de las marcas más distintivas de su cine, antes de la aparición de la Nouvelle Vague, cuando escribía esas obras de teatro. Estoy hablando de principios, mediados de los años 50. Hay una obra de la cual reproducimos un fragmento que se llama La desconocida en el bar, que ya cruza planos narrativos y de distintos planos de realidad y va y viene en el tiempo, como va a ser luego Harold Pinter. Pero lo hace antes, Manuel. En ese momento solamente lo habían hecho Gorostiza en El Puente y Priestley en El tiempo y los Conway, pero quiero decir que era algo muy innovador y para nada en la línea de lo que el teatro hacía en ese momento en Buenos Aires. O sea que Manuel siempre estaba un par de pasitos por adelante de lo que se estaba haciendo en su día. ¿Y cómo es compilar el universo de Antin, considerando precisamente esa vastedad y esa riqueza? ¿Y qué lineamientos toma el libro precisamente para poder condensar parte de lo que significa su biografía y también su poética, considerando que seguramente deben haber quedado varios tomos fuera, ¿no? Porque lo que señalaba antes, Manuel era una voz permanente, desde un lugar incluso hasta emotivo. Es raro que no esté. Porque uno iba al lugar donde iba, estaba Manuel. Había un estreno y estaba Antin, se presentaba, por ejemplo, el Bafisi y estaba Antin. Entonces ahora es rara esa ausencia también. Quería saber un poco cómo fue precisamente ese camino para sintetizar su biografía y también su labor poética. Sintetizarla fue muy difícil, tanto así que Eudeva, que todavía defiende también, ¿no?, la idea de poner en valor esta defensa, digamos, de lo cultural, que es algo tan importante cada vez más, y en este caso, digamos, de la trayectoria de los cineastas, ¿no? Porque la colección Cosmos, que justamente el título evoca la mítica sala de cine que alimentó a tantas generaciones de cinéfilos en Buenos Aires, sobre todo, ¿no?, desde los años 60, aunque en realidad los cineclubes existían desde la década del 30, al principio del 30 en Argentina. Claro, sí. Bueno, el Cineclub Buenos Aires estaban uno de cuyos fundadores fue Borges. Estaba Borges, estaba Horacio Coppola, exactamente. Después Victorio Campo también. Ulises Petit de Morat. Sí, Victorio Campo le dio muchísimo espacio al cine, incluso intercambió correspondencia con Einstein. Hay un montón de historias que vamos recopilando también. Las primeras películas surrealistas y de vanguardia, de dadaísmo, Victoria. Absolutamente. Tiene una historia loquísima con esa llegada de las películas, porque estaban medio prohibidas, entonces, bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Pero es una historia riquísima. Y te voy a dar un dato que quizás te sorprenda. Manuel trabajó con Victoria, desarrollaron juntos un proyecto que luego no llegó a filmar. Porque una de las particularidades de este libro es que decidimos no solamente referirnos a las películas que Manuel concretó, digamos las 10 películas que filmó, sino también a aquellos proyectos vinculados siempre a la literatura que lo pusieron en contacto con otros escritores y que quizás por diferentes razones no llegaron a concretarse. Famosamente el caso de Adam Buenos Aires, que eso digamos que es conocido, pero casi nadie sabe que Manuel desarrolló una película con Victoria Campo sobre la historia familiar, el episodio, digamos, de Felicitas Guerrero, que décadas más tarde filmaría Teresa Constantini. Pero en su momento, el primero que quiso llevar ese proyecto por iniciativa de Victoria Campo fue Manuel. Y cuando finalmente no siguieron adelante por diferentes cuestiones que contamos en el libro, el siguiente nombre en que pensó Victoria y con quien intentó entrar en contacto, pero que tampoco terminó de concretarse, adivina quién fue.
quien, cuando Manuel no lo iba a hacer, pensó Victoria que era el nombre ideal para filmar la historia de Felicitas. Hablando de italianidad. ¿De italianidad? Sí. No, la verdad que no se me ocurre. Luchino Visconti. Ah, bueno, no, claro, sí, tiene lógica. Sí, ¿Qué me contás? Bueno, esa es una historia desconocida, que una de las varias que vamos revelando a partir de esta reconstrucción, que se basó primero en conversaciones con Manuel, y ya te digo, con otras personas, que ahora si querés te menciono, y después con la revisión de cartas y documentos de trabajo y personales que muy generosamente la familia Antín, principalmente María Marta, pero también Juan, Mario Santos, esposo de María Marta Antín, literalmente abrieron las puertas de la oficina de Manuel y de su casa para permitirnos ver desde dedicatorias de libros de escritores hasta cartas, y a partir de eso ir tirando el hilo, ¿no? E ir descubriendo proyectos que estaban guardados. Y otra cosa que descubrimos, que esto fue fabuloso, es un original de 52 páginas de los diálogos escritos por Julio Cortázar para el guión de Circe, cuando se juntaron en Sestri Levante a escribir a cuatro manos ese guión, y que, por cierto, uno de los testigos de ese encuentro, que lo narra en el libro, es Oscar Banifín, que acaba de estar aquí recién con nosotros. Ellos se juntaron, escribieron ahí, Manuel y Cortázar, lo que sería una escaleta. Eso se lo lleva Cortázar a París y escribe los diálogos como si fueran una obra de teatro, no un guión de cine, o sea, para que Manuel lo inserte. Y luego Manuel toma algunos y otros deja fuera, y hemos recuperado parte de los diálogos, digamos, descartados por Manuel, que a su vez hace otros cambios en el guión, etcétera. Pero bueno, eso es un poco la aventura que significó reconstruir esa historia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el libro se presentó ayer en el Bafisi, pero va a tener otra presentación. Por favor, contanos cuándo, dónde y cómo. Sí, por suerte va a tener varias presentaciones. Una de ellas el próximo viernes en el Centro Cultural de la Cooperación. Nos vamos a centrar ahí a hablar un poco de lo que significó la reactivación del cine argentino en la democracia durante la gestión de Antín al frente del instituto. Vamos a tener ahí varios invitados que estamos terminando de confirmar. Y luego el sábado vamos a estar en la Feria del Libro, también presentando el libro y hablando de Manuel Antín y los escritores argentinos en esa modernidad de los años 60. Fantástico. Yo quiero recordar a Jorge Miguel Couselo, que había sido designado por Manuel como director liquidador del tenebroso ente de calificación cinematográfica, el organismo que durante tantos años significó la censura en la Argentina y la persecución temática a muchos directores. Bueno, Oscar Barnifín también sufrió las cuestiones del ente, a Tato. Es realmente una historia trágica de la Argentina, y Jorge Miguel Couselo en poquísimos meses liquidó el ente. Todos los guiones de la censura fueron al Museo del Cine. Realmente una labor a conciencia, porque por lo general acá los funcionarios se designan para las cosas, después se eternizan y nadie se va a ningún lado. Pero eso había que terminarlo y lo terminó él gracias a la indicación de Manuel. Chacho, tenemos a Berman y tenemos una presentación próxima dentro del Bafisi también, ¿verdad? El miércoles 22 a las 4 de la tarde en el Teatro San Martín, una de las salas del Teatro San Martín. Allí va a ser, y van a estar presentes para comentar el libro Gonzalo Aguilar. Sí, que es uno de los autores del libro. Que escribe sobre Fresas Salvajes o Cuando huye el día, el título argentino. Raúl Manrupe, que además de haber hecho, en fin, varios tomos con... Sí, hizo una hermosa exposición, Raúl. Acá. Hizo la exposición exactamente, ¿no? La que se llamó, aunque creo que el nombre finalmente no llegó a establecerse del todo, que era muy original y me parece a mí muy adecuado. Che Berman. Sí, se llamó Che Berman. Se llamó, pero eso quedó un poquito... Sí, pues se presentó como Che Berman. Sí. Estuvimos en la inauguración de la exposición. No, fantástico. Y luego Paula Vázquez Prieto, que... Sí, claro, una colega querida del diario y que también está en el libro. También está colaborando. Por cierto, hay en este libro... Son 3 colaboradores argentinos. Falta Eduardo Russo. Paula, Eduardo Russo, que colabora en todos nuestros libros. Sí, vos sos muy amigo de Eduardo. Y lo hace siempre de manera realmente estupenda. Y Eduardo Rojas,
que es un abogado, sí, claro, lo recuerdo mucho, pero muy ligado al cine, y escribe mucho y escribe muy bien. Además, es novelista también. Es fantástico, Eduardo. Un gran abrazo también para él. Hace mucho que no lo veo, pero grandes nombres para la construcción de Ingmar Bergman, Un cine a corazón abierto. Isaac León Frías, editor, que se va a presentar en el Bafisi la semana próxima. Y Manuel Antín, escritor en imágenes, la investigación de María Ángeles Fernández y Diego Sabanés. María Ángeles está en la Argentina, pero ella es española, pero está en la Argentina, no pudo venir al programa, pero le mandamos un beso grande. Se juntaba con la familia, creo. Sí, y mira, aprovecho, si me permitís, para agradecer también a muchas personas que colaboraron en el libro y aparecen entrevistadas. Oscar, uno de los principales, porque Oscar es la memoria del cine argentino, es impresionante. Total. No solamente que estuvo en un montón de lados y conoció a todo el mundo, literal, sino que además es muy generoso a la hora de compartir sus recuerdos e incluso fotos y demás. Pero además está entrevistado Ricardo Aranovich, que el otro día nos mandó un mensaje a sus 90 y pico años para decir que quiere un ejemplar del libro. Está entrevistada Graciela Borges, Dora Baret, Marcela López Rey, Fernanda Mistral, bueno, un montón de gente. Y la verdad que todos ellos siempre hablando con un enorme cariño, Manuel, porque vos lo conociste muy bien, y sabés que Manuel además es una persona muy cordial, además de una persona muy culta, también una persona muy cercana. Y a Pocho Morpurgo también, divina. Ponche, su esposa, escenógrafa. Divina. Inolvidable absolutamente. Un encanto de persona. Y hay una historia familiar que no voy a contar que se me vincula mucho con esa historia de Manuel y Ponchi, con el papá de Manuel, con el señor Adolfo Morpurgo. Gran compositor y compositor de muchas de las bandas de sonido de las películas de Manuel. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero yo quería destacar la presencia de estos libros, la presencia de estos autores y además la existencia de lo que significa para la memoria cultural los nombres de Ingmar Bergman y de Manuel Antín, que a dos orillas realmente nos convocan siempre como un espacio de memoria abierta y un lugar desde el cual nos permite resignificar y entender el devenir de los tiempos. Los dos son marcas identitarias, tanto para la Argentina como para el mundo, como es el caso también de Ingmar Bergman, una voz absolutamente capital. Chacho León Frías, un honor realmente tenerte nuevamente aquí en el programa, por todo lo que significa tu trayectoria, tu reconocimiento, tu labor cultural, todos tus libros, la amistad tendida y además, por supuesto, por ser una de las voces fundamentales de lo que es la crítica cinematográfica latinoamericana. Muy agradecido otra vez. A ti las gracias, Pablo. Querido Diego, realmente nuevamente muchas gracias. Vos estuviste en un programa con Josefina Delgado acá, que le mandamos un beso grande a Pepita Delgado. Compartimos el otro día una hermosa copa después de la premiación que se le brindó a Oscar Barney Finn en el encuentro de lanzamiento del Festival Shakespeare. Saludamos a Patricio Orozco, su director, y realmente agradecemos mucho haber compartido ese hermoso momento en la Embajada Británica y realmente qué buena investigación y qué buen trabajo para rescatar la memoria de Barney Finn. ¿Y cuándo filmas Sabanés de nuevo? ¿Qué andas haciendo? Estoy con un par de proyectos en desarrollo. No puedo contar mucho todavía porque siempre el problema que tenemos todos los directores es lo mismo, que es el financiamiento. Pero sí, como decía Oscar, uno va remando, armando proyectos, en mi caso en las dos orillas, porque yo, como comentabas, vivo entre Madrid y Buenos Aires hace tiempo. Mi primera película, Mentiras Piadosas, a hacer era justamente una coproducción, después estuve a punto de hacer otra, que al final no se hizo, estuve a punto de hacer una tercera, que tampoco se hizo, y ahora estoy con la cuarta, y en el medio, escribiendo guiones para otros directores y haciendo investigaciones. Como esta, que realmente nutre la memoria argentina. No tenemos más tiempo, estamos pasadísimos, así que agradecemos a Nicolás Giancaglini en la operación técnica y nos vamos a reencontrar dentro de 7 días aquí en Cultura en Imagen, y aprovechando la vocación a Ricardo Aranovich, en nuestro canal de YouTube está la entrevista que hicimos el pasado domingo con Santiago Amigorena, quien evoca también la figura de Raúl Ruiz. Ricardo Aranovich hizo un trabajo magistral en El tiempo recobrado a nivel fotográfico en esa extraordinaria revisita que hace Raúl Ruiz al universo de Proust, así que también nos permitimos evocar ese programa. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al público y principalmente a nuestros grandes invitados de esta noche, Oscar Barney Finn, Isaac León Frías y Diego Sabanés. Punto final para esta emisión de Cultura en Imagen. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, al amparo del buen cine en el cine. Chau. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre.
Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.